Buenos días, bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 317. El tema de hoy es ¿qué es la fe? Estudié en la Universidad Derecho y ejercí como abogado durante varios años. Participé en muchos juicios penales en donde el juez le decía al jurado que tenían que llegar a un veredicto, pero no podían declarar al acusado culpable a menos que estuvieran satisfechos y de esta forma se sintieran seguros. Cada veredicto era un acto de fe, pues el jurado no estaba allí en el momento en el que se cometió el crimen, por lo que tenían que creer en las pruebas. La fe y estar seguros no se oponen. El escritor de Hebreos dice: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Hebreos 11:1. San Agustín escribió: Dios no espera que le sometamos nuestra fe sin razón, pero los mismos límites de nuestra razón hacen de la fe una necesidad. Vamos a leer Proverbios capítulo 27, versículos del 15 al 22. Proverbios capítulo 27. Vamos a leerlo en la versión PDT. Una mujer pendenciera es como una gotera permanente en tiempo lluvioso. Tratar de detenerla es como querer parar el viento o retener el aceite en la mano. El hierro se afila con el hierro y el ser humano aprende de sus semejantes. El que cuida de la higuera come de sus frutos, el que cuida a su patrón será recompensado. En el agua se refleja el rostro y en los pensamientos se refleja el hombre. La muerte, la tumba y la codicia humana nunca se dan por satisfechos. El fuego prueba al oro y la plata, las alabanzas prueban al ser humano. Al insensato no se le quita la insensatez, ni aunque lo muelas en el mortero y lo machaques con el mazo. Primer punto. La fe es el camino hacia la verdadera satisfacción. No puedo conseguir satisfacción, cantaba Mick Jagger en 1965. La canción de los Rolling Stones hace eco del grito del corazón humano. Lo intentamos y lo intentamos y lo intentamos, pero los ojos humanos jamás se dan por satisfechos, como dice el verso 20. ¿Dónde se encuentra entonces la satisfacción? Este pasaje contiene un tesoro de sabiduría práctica. Advierte contra ser pendenciero. Señala cómo la amistad puede mejorar nuestra efectividad cuando dice en el verso 17: el hierro se afila con el hierro y el hombre con el trato con el hombre. La fe significa servir al Señor cuidando de nuestro maestro. El que cuida de la higuera comerá de sus higos y el que vela por su amo recibirá honores, dice el verso 18. El escritor continúa diciendo en el verso 20: el sepulcro, la muerte y los ojos del hombre jamás se dan por satisfechos. O también, como dice en la traducción El Mensaje, el infierno tiene un apetito voraz y la lujuria nunca acaba. La verdadera satisfacción viene a través de la fe en Jesús, quien dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Lo podemos leer en Juan 10:10. El escritor hace un comentario interesante sobre lo importante que es cómo lidiamos con los elogios. En Proverbios 27:21, en la traducción Nueva Traducción Viviente, dice: el fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero la persona es aprobada por las alabanzas que recibe. Cada vez que John Wimber recibía elogios, solía decir: me quedo con tus palabras de apoyo, pero la gloria no me la quedo. La persona de fe reconoce que Dios es siempre la causa principal de cualquier éxito que tenga. Él nos creó y nos da los dones y las oportunidades que surgen en nuestro camino. Vamos a orar. Amado Señor, ayúdame a vivir una vida de fe, mirándote como mi Señor, dándote siempre la gloria a ti y sirviéndote cada día con mi vida y con los dones que tú me has dado. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Vamos a leer ahora Hebreos 11. Ubiquémonos desde el versículo 1 hasta el verso 16. Hebreos 11. Dice así: la fe. Ahora bien, la fe es la realidad de lo que esperamos, es la prueba palpable de lo que no podemos ver.
Dios aprobó a los que vivieron en tiempos pasados por la fe que tenían. Por la fe sabemos que Dios con una orden creó el mundo. Esto significa que el universo no surgió de lo que se ve. Por la fe, Abel ofreció mejores sacrificios que Caín. Dios dijo que aceptó sus ofrendas y lo aprobó por su fe. Aunque Abel murió, él sigue hablando por medio de su fe. Por la fe, Enoc no murió. Dios se lo llevó con vida de este mundo, por eso nunca pudieron encontrar su cuerpo. Se da testimonio de que antes de ser llevado, Enoc agradaba a Dios. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que lo buscan. Por la fe, Noé recibió una advertencia de Dios sobre algo que aún no se podía comprobar. Respetó la advertencia de Dios y construyó un barco muy grande para salvar a su familia. Con su fe, Noé demostró que el mundo estaba equivocado y así recibió las bendiciones del que agrada a Dios. Por la fe, Abraham obedeció la orden de Dios de ir a una tierra que iba a recibir como herencia y salió sin saber ni siquiera dónde quedaba ese lugar. Por la fe, Abraham vivió como inmigrante en la tierra prometida. Vivía en carpas, lo mismo que Isaac y Jacob, porque Dios también les había hecho a ellos la misma promesa. Abraham obedeció porque quería ir a la ciudad que tiene bases eternas, una ciudad planeada y construida por Dios. Abraham estaba ya muy viejo para tener hijos y Sara no podía tenerlos, pero por la fe de Abraham Dios hizo que tuvieran hijos. Abraham confiaba en que Dios cumple lo que promete. Este hombre estaba ya muy viejo, casi en sus últimos días, pero tuvo tantos descendientes que no se pueden contar, tan numerosos como las estrellas del cielo y como los granos de arena de la playa. Todos estos grandes hombres mantuvieron la fe toda la vida hasta que murieron. Ellos murieron sin recibir lo que Dios les prometió, pero vieron lo prometido a lo lejos, en el futuro, y aceptaron ser inmigrantes y refugiados en la tierra. Al obrar así, demostraron claramente que buscaban otra patria. Si ellos hubieran estado pensando en el país que habían abandonado, habrían tenido tiempo de sobra para regresar. Pero ellos aspiraban a una patria mejor, un país celestial. Por eso, Dios no se avergonzó de ser su Dios y les preparó una ciudad celestial. Segundo punto, la fe es confianza en Dios. El hecho fundamental de la existencia es que esta confianza en Dios, esta fe, es la base firme de todo aquello que hace que valga la pena vivir la vida. Es el manejo que damos a aquello que no podemos ver. El acto de fe es lo que distinguió a nuestros antepasados, haciendo que destacaran entre la multitud. ¿Cómo es esta fe en la práctica? Bueno, vamos a verlo. Primero, la fe conduce a la comprensión. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve, como lo dice el verso 3. San Agustín señaló, la fe es el primer paso para comprender la comprensión, es la recompensa de la fe. Por lo tanto, no busquen comprender que se puede creer, pero crean que se puede entender. Lo segundo es que la fe agrada a Dios. Enoc agradó a Dios y como resultado fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte, lo leímos en el verso 5. El escritor continúa explicando, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, y ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensan a quienes lo buscan. Eso lo dice en el verso 6. El tercer punto es que la fe nos lleva a una intimidad con Dios. Por la fe Noé construyó un barco en medio de la tierra seca. Fue advertido de cosas que no podían verse y actuó en lo que le dijeron. Como resultado, Noé se hizo íntimo de Dios. Lo cuarto es que la fe significa decir sí a Dios. Por un acto de fe, Abraham dijo sí al llamado de Dios para viajar a un lugar desconocido que se convertiría en su hogar. Cuando se fue, no tenía ni idea de hacia dónde se dirigía. La verdadera fe nos compromete a la obediencia. Abraham dejó Ur de los Caldeos en el apogeo de su prosperidad, que fue en el año 2006 a 1950 a.C. Oyó el llamado de Dios y obedeció y salió, dice el verso 8. No sabía a dónde iba, pero sabía con quién iba. Su fe trajo bendiciones a su familia, a su nación, a él, a ti y a mí. Confiaba en Dios incluso cuando las pruebas apuntaban en dirección opuesta.
La gran decepción de Abraham fue que su esposa no podía tener hijos para continuar la larga línea familiar. Leemos que la familia de Abraham estaba casi muerta, dice Hebreos 11:12. Abraham le creyó a Dios, como lo dice Romanos 4, no era que él nunca tuviera ninguna duda, de hecho se cansó de esperar y tuvo una aventura con su criada. Afortunadamente, Dios no nos juzga sobre la base de nuestros errores, fracasos o líos. El Señor vio su firme actitud de fe, como lo dice Romanos 4, versos 3 y 18. El otro punto es que la fe va más allá de esta vida. Abraham adoptó una visión a largo plazo. Vivimos en una cultura instantánea. Todo es satisfacción instantánea. Abraham estaba en esto a largo plazo. Era como un extranjero. Vivía en tiendas de campaña. Sin embargo, él sabía a dónde lo había llamado Dios. No miró hacia atrás contemplando aquello que había dejado al dar su paso de fe. Más bien esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. La fe de Abel tuvo también un impacto duradero. Por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía, dice el verso 4. El escritor concluye, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, le reconocieron a lo lejos. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Vamos a orar. Amado Señor, quiero darte gracias por el plan maravilloso que tienes para con nosotros, aunque muchas veces no lo podamos ver de cerca, sino de lejos. Quiero complacerte hoy con mi vida. Te busco con todo mi corazón, te busco sinceramente, rogándote, Señor, que tu presencia siempre esté conmigo. Dígale al Señor, necesito que me acompañes. Lo que verdaderamente necesitamos es tu presencia. Y queremos complacerte y agradarte. Por eso necesitamos confiar completamente en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos ahora a Ezequiel capítulo 22. Vamos a leer los capítulos 22 y 23. Pero el capítulo 22 lo vamos a leer desde el verso 23. ¿Listo? Ezequiel 22, 23. Dice así. Entonces el Señor me dijo, hijo de hombre, dile a Israel, tú eres una tierra impura que no ha sido lavada con lluvia en el día de la ira. El grupo de profetas en Israel son como leones rugientes que devoran a su presa hasta consumir su vida. Se apoderan de la riqueza y cosas valiosas y hacen aumentar el número de viudas. Sus sacerdotes han violado mis enseñanzas, han profanado lo sagrado, no han hecho distinción entre lo sagrado y lo profano. No le enseñan a nadie sobre lo que es puro y lo impuro. Se rehúsan a observar mis días de descanso consagrados. Y por lo tanto yo he sido profanado entre ellos. Los líderes de Israel son como lobos que devoran a su presa, derramando sangre, destruyendo vidas para conseguir ganancia ilegal. Sus profetas esconden la verdad, enyesando las paredes que se desploman con visiones falsas y predicciones mentirosas. Afirman que el Señor Dios lo ha dicho cuando el Señor en realidad no les ha dicho nada. Oprimen a la gente común y corriente robándoles su dinero. Han oprimido al pobre y al necesitado. Al inmigrante que vive en Israel lo oprimen y lo privan de justicia. He buscado a alguien que sea un pacificador, alguien que se interponga entre mí y el pueblo que voy a destruir, pero no lo he encontrado. Así que derramaré mi ira contra ellos, los consumiré con el fuego de mi ira y los haré rendirme cuentas de sus hechos. El Señor Dios lo ha dicho. Capítulo 23. Las dos hermanas infieles. El Señor me dijo, hijo de hombre, había una vez dos mujeres hijas de una misma mamá que cuando eran jóvenes se prostituyeron con los egipcios perdiendo su virginidad. La mayor se llamaba Aholá y la menor se llamaba Aholibá. Las hice mis esposas y me dieron hijos e hijas. Aholá representa a Samaria y Aholibá a Jerusalén. Luego Aholá se comportó como una prostituta. Me fue infiel yendo tras sus amantes de Asiria. Eran generales vestidos con sus uniformes púrpura, gobernantes y oficiales, todos de lo mejor de la caballería y de los jinetes. Así Aholá se entregó a lo mejor de los asirios, a quien quiso, y se contaminó con sus repugnantes ídolos. No dejó la prostitución que había empezado en Egipto desde que dormían con ella en su juventud.
Ella se ha acostado con muchos que le acariciaron sus pechos virginales y descargaron su pasión en ella. Así que permití que la tomaran sus amantes, los asirios que ella había deseado. Ellos la violaron, le arrebataron a sus hijos e hijas y la mataron a filo de espada. Su castigo se convirtió en advertencia para otras mujeres. Al ver esto, su hermana Aholibá se contaminó con sus deseos y adulterio aún más que su hermana Ahola. Ella también se entregó a los asirios, los gobernantes, los oficiales y los generales, con sus espléndidos uniformes, los de la caballería y los jinetes, lo mejor de lo mejor. Me di cuenta de que ella también se había contaminado, que las dos habían seguido el mismo camino. Aholibá continuó con su adulterio. Veía las imágenes de los hombres caldeos pintados de rojo vivo en la pared. Con cinturones y turbantes parecían jinetes, los hijos idóneos de Babilonia. A causa de su deseo por ellos, envió mensajeros a los caldeos. Los hijos de Babilonia vinieron a acostarse con ella. Tanto la contaminaron hasta que se hartó de ellos. Cuando mostró su desnudez y su infidelidad, me harté de ella como me harté de su hermana. Pero entonces ella aumentó sus prostituciones, acordándose de su juventud cuando vivía como prostituta en Egipto. Se había enamorado perdidamente de los egipcios, cuyos genitales eran como los de un asno y su semen como el de un caballo. Así recordó la lujuria de su juventud, cuando los hombres le manoseaban los senos y le acariciaban los pechos virginales. Por eso dice el Señor Dios: Aholibá, voy a incitar a tus amantes en tu contra de los que te hartaste. De todas partes traeré contra ti a los babilonios, a todos los caldeos, a los de Pecot, Zoá y Coa. También a los asirios, a los jóvenes soldados expertos, a los oficiales y gobernantes, a los selectos oficiales de la caballería y a los jinetes. Vendrán contra ti con toda la fuerza de sus carros. Te rodearán con un gran ejército de todas las naciones. Protegidos con escudos y cascos, les expondré el caso y sacarán sus propias conclusiones y te castigarán. Entonces derramaré mis celos contra ti. Con todo furor te cortarán la nariz y las orejas y al final te matarán a filo de espada. Tomarán a tus hijos e hijas y tu destino será ser consumido por el fuego. Te dejarán desnuda y sin joyas. Así le pondré fin a tu conducta promiscua y le pondré un alto a la prostitución que has llevado a cabo desde que estabas en Egipto. Ya no los verás con ojos seductores. El Señor Dios dice: mira, ahora te voy a entregar en manos de los que te apartaste. Te mostrarán su odio, te quitarán todas sus posesiones hasta dejarte desnuda, revelando tus prostituciones. Te harán todo esto por haberte prostituido con otras naciones con cuyos repugnantes dioses te contaminaste. Como seguiste el ejemplo de tu hermana, tomarás en tus manos la misma copa de veneno, así dice el Señor Dios. Beberás de la copa de veneno de tu hermana, una copa honda y ancha llena de burla y escarnio. Te la beberás toda. Es una copa llena de embriaguez y dolor, de destrucción y desolación. Es la copa de tu hermana Samaria. Te la beberás hasta la última gota, hasta terminarte su amargo veneno. Luego te desgarrarás los pechos porque yo lo he dicho. Es la decisión del Señor Dios. Por lo tanto, dice el Señor Dios: como te olvidaste de mí y me diste la espalda, ahora vas a tener que sufrir el castigo merecido por tu conducta libertina y tus prostituciones. El Señor me dijo: hijo de hombre, juzga a Aholá y a Aholibá. Échales en cara sus abominaciones, porque ellas han cometido adulterio y sus manos están llenas de sangre. Cometieron adulterios con sus repugnantes ídolos y pasaron por fuego a los hijos que tuvieron conmigo para ofrecerlos como comida para sus dioses. Al hacer todo esto, también profanaron el lugar sagrado y los días de descanso. Además, cuando sacrificaron sus hijos a sus repugnantes ídolos, entraron al lugar sagrado para profanarlo. Eso es lo que hicieron en mi propia casa. Cuando los hombres vinieron a ti, te encontraron bañada, maquillada y adornada con joyas. Te encontrabas en un sofá muy decorado, frente a una mesa llena de comida, junto con mi incienso y mis perfumes aromáticos. Podía escucharse el ruido de una multitud. Eran los sabeos que venían del desierto y venían a la fiesta donde había gente de muchas naciones. Se les vistió con ropa de fiesta, brazaletes y preciosas coronas. Luego le pregunté a la mujer, desgastada por sus adulterios: ¿seguirán tú y ellos con los adulterios? Y se acostaron con ellas como quien se acuesta con una prostituta.
Así fue como se acostaron con esas mujeres promiscuas llamadas Aholá y Aholibá. Los hombres justos les harán juicio en su contra, las declararán culpables de adulterio y derrame de sangre inocente, porque esas mujeres eran adúlteras y sus manos estaban cubiertas de sangre. Así dice el Señor Dios, que se convoque a una multitud contra ellas para humillarlas y burlarse de ellas, que la multitud las apedree y las hagan pedazos con sus espadas, que quemen a sus hijos e hijas al igual que sus casas. De esa manera detendré la conducta vergonzosa de esta tierra y el resto de las mujeres aprenderán la lección y no cometerán las mismas inmoralidades que ustedes. Recibirán el castigo que merecen por su conducta vergonzosa y serán culpables de adorar a sus repugnantes ídolos. Así aprenderán que yo soy el Señor Dios. Tercer punto, la fe significa permanecer fiel. ¿Qué vas a hacer si vives en una sociedad que le da la espalda a Dios? ¿Cómo permaneces fiel a Dios cuando todos a tu alrededor son infieles? ¿Te rindes y te unes a ellos? ¿Los juzgas y condenas? ¿O hay otro camino para el pueblo de Dios? La palabra del Señor volvió a Ezequiel. La preocupación de Dios era típica. Dice en el verso 29 del capítulo 22, y el pueblo de la tierra ha practicado la opresión y ha cometido robo. Abusan del pobre y del necesitado y oprimen sin derecho al extranjero. Ezequiel describe el pecado de Jerusalén y Samaria como el de dos prostitutas. Al decir se prostituyeron mucho más, se enamoraron perdidamente. La naturaleza del pecado y la adicción conllevan que, puesto que no satisfacen su práctica, se vuelven más y más extrema. La gente debía amar a Dios y serle fiel, pero en lugar de eso codiciaron las cosas malas. Es sorprendente ver un lenguaje tan chocante y explícito en la Biblia, pero Dios usa aquellas imágenes repugnantes para ayudar al pueblo a comprender la realidad completa de su pecado y lo mucho que le duele verlo. La raíz del problema es su infidelidad al Señor. En el versículo 35 dice: por eso así dice el Señor omnipotente, por cuanto me has olvidado y me has dado la espalda, sufrirás las consecuencias de tu lujuria y de tus prostituciones. Olvidar a Dios es lo opuesto a la fe y conduce a las consecuencias terribles descritas en este pasaje. Pero Ezequiel permaneció fiel a Dios y continuó proclamando el mensaje de Dios. Lo que Dios estaba buscando era alguien que intercediera por ellos y que se pusiera en la brecha delante de mí intercediendo por la tierra, lo dice el verso 30. Este es el camino de la fidelidad para el pueblo de Dios. Estoy muy agradecido por las muchas personas que a través de los años me han dicho que oran regularmente por nosotros. También tenemos una sala de oración 24/7 en nuestra iglesia y estoy muy contento con la forma en que he impulsado a la gente a orar e interceder. La oración realmente marca la diferencia. La intercesión es una de las cosas más importantes que puedes hacer. Haz de la oración y la intercesión una prioridad para tu vida. El anhelo sexual, siendo en su raíz un anhelo de intimidad, solo puede ser satisfecho a través de nuestra relación con Dios. El pasaje de Ezequiel es extraordinariamente contemporáneo para el gran número de personas de hoy en día que tienen algún tipo de adicción sexual. La oración, creyendo que Dios recompensa a los que le buscan con sinceridad, como dice Hebreos 11:6, es una parte importante de la respuesta. Mantén tus ojos fijos en Jesús, confía en Él, permanece en Él, sírvele con todo tu corazón, vive una vida de fe, mantente fiel a Él y ora fielmente por los demás. Este es el camino de la verdadera satisfacción, la fe que agrada a Dios. Ahora sí oremos, pidiéndole al Señor que aumente nuestra fe. Necesitamos permanecer fieles porque ese es el camino para el pueblo de Dios. Amado Dios, te pedimos por favor, en el nombre de Jesús, que aumentes nuestra fe. Llénanos de fe, porque es la única manera de agradarte. Tú estás esperando hijos fieles que se paren en la brecha a interceder por los demás. Te pedimos que nos llenes de ese fuego de tu espíritu que necesitamos. Te pedimos, como lo dijo Pedro, aumenta mi fe. En el nombre de Jesús. Amén. La pastora Pipa añade
Proverbios 27:15, donde dice: gotera constante en un día lluvioso es la mujer que siempre pelea. Este tema parece mencionarse muchísimo. El versículo es un recordatorio, solo por si somos tentadas a pelear. Bueno, muy bien, le damos gracias al Señor por este devocional. Recordemos siempre que la fe es necesaria para agradar a Dios. Este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.